la sesión. Bien, el acta de la sesión número 98 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta número 93 ordinaria queda a disposición de las señoras y de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, a través del cual remite respuesta a oficio de la Comisión sobre las declaraciones emitidas por algunos candidatos de Australia en periodo de campaña electoral y que han manifestado preocupaciones por las importaciones del salmón chileno a dicho país. Un oficio de la jefa de gabinete del ministro del Trabajo y Previsión Social, por medio del cual acusa recibo oficio de la Comisión, en el cual se solicita ese informe respecto a la situación actual de los trabajadores chilenos de la Embajada de Kuwait y al respecto manifiesta que la materia consultada se encuentra fuera de las competencias de esa cartera. Un correo de la señora Cecilia Salgado, a través de la cual reitera su solicitud hecha a esta comisión, dado que ella es chilena con domicilio en Alemania y en el año 2007 perdió su nacionalidad chilena y quiere recuperarla. Al respecto manifiesta que que se dirigió al consulado de Chile en Frankfurt y le informaron que las personas que perdieron su nacionalidad chilena después del año 2005 deben recuperarla solo a través de una ley corta. Comunica que ha recurrido en reiteradas ocasiones a la Cámara de Diputados informando su situación y solicita encarecidamente ayuda y orientación para resolver su situación. Un correo de la Coordinadora de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del cual remite para conocimiento de la Comisión documento que hiciera llegar la Embajada de la Federación de Rusia sobre inadmisibilidad de la falsificación de la historia de la Segunda Guerra Mundial y de la rehabilitación del nazismo. Y por último, señor presidente, una carta de la bancada Frente Amplio, a través de la cual comunica que la diputada señora Erika Ñanco será reemplazada en la sesión del día de hoy por el diputado señor Jaime Sáez. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado González. Gracias, presidente. Bueno, estoy acá en la Comisión de Relaciones Exteriores, presidente, porque nos preocupa lo que está pasando con Argentina en la zona sur austral, porque el gobernador de la provincia argentina de Chubut, el señor Ignacio Torres, encendió las alarmas al anunciar un cobro a los camioneros que llegan de Chile a utilizar la Ruta Nacional 40. Señaló, vamos a cobrar a los camiones que vienen de Chile y destrozan esa ruta, una tasa para mantenimiento de la Ruta Nacional 40. Eso señaló el señor Torres, quien aseguró, presidente, que los camiones extranjeros son, abro comillas, en gran parte responsables del desgaste de las carreteras. Entonces, presidente, yo creo que acá es importante decirle al señor gobernador Ignacio Torres que es inaceptable que él venga a colocar advertencias o amenazas, y no se lo vamos a aceptar, porque a los hombres y mujeres el transporte terrestre de nuestro país se les respeta. Y él no puede lanzar acusaciones o declaraciones porque pareciera que desconoce, primero, los convenios internacionales y segundo, los principios de reciprocidad. Y por eso yo quiero solicitar a esta comisión, presidente, que podamos oficiar al canciller para que nuestro país pueda tener un pronunciamiento claro sobre esto. Porque a Argentina no se le puede olvidar que camiones argentinos igual transitan nuestras rutas nacionales. Entonces, antes de hacer una declaración y decir que va a presentar un proyecto para cobrar multa o cobrar una mantención o incluso quizás un impuesto a los camioneros chilenos, tiene que dialogarlo con el país vecino. Y eso no lo ha hecho. Entonces, hoy día tenemos a todos los camioneros, desde la región de los lagos hasta Magallanes, en alerta frente a estas advertencias, amenazas o acusaciones que está lanzando este gobernador de la provincia de Chubut en Argentina. Por eso yo quiero pedir el apoyo de esta comisión para que la Cancillería se pueda pronunciar, pueda hacer los contactos con Argentina y pueda llevar un mensaje de tranquilidad y de calma al transporte nacional terrestre de nuestro país, presidente, porque nos parece inaceptable que se levanten alarmas de esta magnitud cuando sabemos que hay convenios internacionales y también principios de reciprocidad hace mucho tiempo que
traen norma y rayan la cancha en el convenio, ¿cierto?, de transporte entre Chile y Argentina. Eso he dicho, presidente. Gracias. Bien, muchas gracias, diputado González. ¿Habría acuerdo en la comisión para lo solicitado por el diputado? Diputado Lavé. Gracias, presidente. Saludar al Ejecutivo. No está. Presidente, está bien lo que pide el diputado, me parece bien. Tengo ciertos resquemores porque no sé si, yo creo que las declaraciones que puede hacer el gobernador de Argentina quedan en Argentina, no cruza la frontera. Pueden impactar la frontera, pueden impactar a nuestros camioneros, pero yo creo que acá hay que ser muy prudentes. Podemos oficiar, evidentemente, va a saber básicamente cuáles son las acciones que la Cancillería, mandatada por el presidente de la República, que recordemos que nos ha hecho una muy buena gestión el presidente en materia de relaciones exteriores, probablemente por eso también nos quieren poner aranceles, por eso a lo mejor también están picoteando a nuestros camioneros del sur más extremo. Pero yo, más bien el tenor debe ser en que nos diga qué está haciendo o qué va a hacer con respecto al tema. No sé si condenando las palabras del gobernador, porque esos son temas, más bien no deberían cruzar la frontera para nosotros. Pero más bien nosotros lo que está pidiendo el diputado es un pronunciamiento de la Cancillería, no, ni siquiera es que nos pronunciemos sobre el fondo del asunto, esperando una respuesta de Cancillería. Pero además ver si han tomado acciones. No solo porque se va a pronunciar cualquier cosa, digamos. Diputado González, luego diputado Undurraga. Presidente, para dejarlo súper claro, en lo personal, y lo señalo como diputado de la región de los lagos, no comparto el tono como lo señaló el gobernador de Argentina. Primero, señalando acusaciones frente a los camioneros chilenos. Sin perjuicio de eso, yo lo que pido a esta comisión es que estas declaraciones del gobernador lleguen a la Cancillería chilena y la Cancillería chilena se pueda pronunciar y buscar caminos de diálogos. Porque lo que no podemos permitir es que se forme un conflicto. ¿Y qué conflicto puede ocurrir, presidente? Es que la gente chilena o los camioneros chilenos le cierren el paso a los camioneros argentinos en el sur, porque ya están en alerta. Y creo que somos las autoridades los que tenemos el llamado y la responsabilidad de buscar una solución o un acuerdo en este inconveniente, porque lamentablemente, vuelvo a insistir, creo que las palabras, el tono o la conducta del gobernador no fue la más acertada. Si él tiene complejidades frente a su ruta, bueno, primero que Argentina tiene que arreglar su ruta, un tema de ellos, pero que hay convenios internacionales, por supuesto. ¿Ya? Y no podemos tirar advertencias que van a presentar un proyecto, poco menos que para multar o sancionar a chilenos, porque lo ha dicho en sus palabras, que son los chilenos los que están deteriorando e incluso no cumplen la norma, porque ha dicho hay que fiscalizar, hay que pesar los camiones. Hay que decirle al gobernador que cuando los camiones chilenos pasan por Argentina, los pesan, hay fiscalización. No es que lleguen y transiten sin ningún tipo de control. Entonces, por eso yo hago el punto, presidente, y pido el apoyo para oficiar la Cancillería y que se puedan pronunciar sobre este tema. Bien, vamos a tomar acuerdo. Luego, antes de eso, el diputado Undurraga. Gracias, presidente. Yo quisiera ver si el diputado Mauro González está de acuerdo, por su intermedio, presidente, de poder precisar en el sentido de que lo que no se puede aceptar es que haya un trato discriminatorio contra camiones chilenos. Sin embargo, dicho eso, cualquier gobierno tiene el derecho a imponer tasas o imponer peajes para la mantención de sus caminos. El punto es que si lo hace tiene que ser parejo para camiones de cualquier nacionalidad, los propios argentinos o los chilenos. Lo que yo le pedía, si está el diputado Mauro González de acuerdo, por su intermedio, presidente, es que precisemos eso, ¿no? Que el oficio señale nuestra preocupación a que haya algún trato discriminatorio contra camioneros chilenos, porque eso no corresponde. Otra cosa es el derecho que pueda tener cualquier país a generar una tasa, y si es pareja para todos, bueno, son las condiciones que Argentina puede hacer, como también puede hacer Chile en algún momento en alguna de sus rutas. Eso, presidente. Bien. Tomemos el acuerdo entonces, ¿les parece? ¿Sí? ¿Con la propuesta? ¿Sí? Sí. Y para dejarlo súper claro, presidente, él se refirió a camiones chilenos, a camioneros chilenos. Entonces, efectivamente, en sus palabras hay un sentido de discriminación o apunta principalmente a nuestro país. Muy bien. ¿Acordado entonces? ¿Habría acuerdo? Extraordinario. Muy bien.
Bueno, entrando a la orden del día, la sesión tiene por objeto tratar, en punto 1, continuar con el estudio del proyecto originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que aprueba el protocolo por el cual se adicionan los capítulos de género y comercio y el de micro, pequeñas y medianas empresas al Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y el de los Estados Unidos de México, suscrito en Ciudad de México el 30 de septiembre del 2024, correspondiente al boletín número 17.479/10. Y en segundo orden de la tabla tenemos por objeto iniciar el estudio del proyecto originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que aprueba el Tratado sobre el Derecho de Patentes adoptado en Ginebra el 1 de junio del 2000, correspondiente al boletín número 17.530/10. Para ambos proyectos hemos... ¿cuál es el punto 3? Ah. Oye. Vamos, para estos efectos, tanto 1 y 2 de la tabla, hemos invitado a la señora Claudia Sangüesa Riveros, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, quien ha preparado una presentación para estos efectos, y la acompaña el señor Rafael Marín Coan, jefe del Departamento de América del Norte, América Central y el Caribe, también el señor Felipe Ferreira, jefe del Departamento de Propiedad Intelectual de Subrey, el señor Esteban Alejandro Figueroa Naguel, director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la señora Eileen Mabel Froden, encargada del Departamento de Políticas Públicas del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, el señor Julio Pizarro Valenzuela, director de Comunicaciones de Subrey, el señor Matías Rocha, fotógrafo de Subrey. Muy bien. Y Diego, que ya es el asesor permanente de esta comisión, así que siempre es bienvenido. Bien, subsecretaria, le ofrezco la palabra. Ups. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas. Hoy día venía a presentar dos proyectos, uno de la modernización del Tratado de Libre Comercio entre Chile y México, y otro es la ratificación de un compromiso internacional de Chile en materia de patentes. Entonces, respecto al acuerdo de modernización, nosotros les enviamos una minuta la semana pasada para poder contextualizar esta modernización en lo que llamamos una política de Estado en términos internacionales respecto a lo que es el comercio inclusivo. Y estas son dos dimensiones del comercio inclusivo que desde fines de los 90 y principios de los 2000 han sido tomadas como política de Estado con el objetivo de reducir la participación de estos grupos, tanto de pequeñas y medianas empresas como de empresas lideradas por mujeres en los beneficios del comercio internacional. Nosotros tenemos actualmente brechas importantes en este ámbito. Las MIPYMES y las empresas lideradas por mujeres se ha identificado que tienen barreras estructurales, tienen acceso limitado a financiamiento, tienen acceso limitado a redes, tecnologías e información en general. Por un lado, en el año 2024, 53% de las empresas exportadoras fueron MIPYMES, mientras, como sabemos, el 90% de las empresas en Chile son MIPYMES, y por lo tanto ahí hay una brecha de participación. Y por otra parte, los datos de un reciente estudio que estamos haciendo en la Subrey indican que solo el 30% de las empresas exportadoras son lideradas por mujeres. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí hay también una brecha importante.
Además, en los foros internacionales, este tema también se ha tomado en la agenda, tanto de la Organización Mundial del Comercio, como del Foro Económico de Cooperación Asia-Pacífico, en la Alianza del Pacífico también. Chile ha participado de esto activamente. De hecho, ha creado grupos de trabajo como el ITAC y el GETAGA, que son acuerdos internacionales junto a otros países como Nueva Zelanda, Canadá, donde se promueve la cooperación técnica en este ámbito también. Fue adoptado por Chile como una estrategia de modernización de sus acuerdos económicos comerciales. El año 2018 entró en vigor el primero de ellos. Se negocian entonces estos capítulos de manera articulada con los ministerios y agencias públicas que contribuyen a esta agenda. En el caso de Comercio, con el Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género, y en el caso de las MIPYMES, con el Ministerio de Economía. Además, a nivel institucional, la SUBREIT cuenta con un departamento de comercio inclusivo desde el año 2020. Y este departamento coordina las acciones de este tema, en temas de género, MIPYMES y pueblos originarios. Además, entre los últimos acuerdos que han incorporado capítulos de género y comercio, está aparte del modernización con México, está también el acuerdo marco avanzado con la Unión Europea, que fue aprobado por este Congreso el año pasado. Para implementar estos capítulos establecen un marco estructurado de actividades de cooperación entre las distintas partes. Entonces se crean comités de trabajo conjuntos que elaboran planes de trabajo de cooperación y se van dando seguimiento a estos planes con las distintas agencias del Estado, en liderazgo femenino, inclusión financiera, reducción de brechas digitales, entre otros. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Los capítulos en general contienen objetivos que son desarrollar programas para promover participación plena de mujer, por ejemplo, promover la inclusión, la educación financiera, el emprendimiento femenino, realizar análisis desde las perspectivas de género, promover la equidad de género en las empresas, avanzar en políticas y programas de cuidado, desarrollar redes entre mujeres, promover el trabajo con organismos internacionales, recolectar datos desagregados y aumentar el acceso de las mujeres en STEM. Esos son algunos de los objetivos que incorporan estos acuerdos. Además, en el caso de las MIPYMES, facilitación comercial, hay acuerdos de facilitación de comercio. También, como en el caso de la Unión Europea, tenemos un capítulo específico de facilitación de comercio que es bien importante porque alivia mucho la gestión de la internacionalización de MIPYMES, la promoción del acceso a mercados, el desarrollo de capacidades, la innovación, la promoción del comercio y del diálogo MIPYMES. En el caso, voy a saltarme eso, en el caso de la modernización del acuerdo con México, al igual que con estos otros capítulos también se ha incorporado los objetivos antes dichos. Además, se reafirman compromisos ya adquiridos por Chile en materia multilateral. Hay establecimientos además de puntos de contacto y de la creación de un comité para implementar los compromisos del acuerdo. El capítulo además, este capítulo y también el de MIPYME, no está sujeto al mecanismo de solución de controversia, pero sí contempla un mecanismo de consultas. ¿Okay? Y en el caso de las MIPYME, también aparte de los objetivos antes señalados, está el desarrollo empresarial y capacitación y la cooperación y promoción comercial. Entonces, ¿qué se espera que suceda con estos capítulos? Por una parte, aumentar la participación de las mujeres en la economía en este sector en particular, aumentar también la participación de MIPYMES en este sector, se crean empleos directos y formales, y la incorporación, sabemos, de las mujeres en la economía en las mismas condiciones que los hombres podría aumentar el PIB global en 26%, esas son las estadísticas. Y además, por una parte son los objetivos generales, por otra parte se establece planes de trabajo. Estos planes de trabajo, de nuevo, son comités
específicos de cada tema, junto al Ministerio de la Mujer y justo al Ministerio de Economía. Se crean planes de implementación. Estos planes implican identificación de barreras y brechas, intercambio de buenas prácticas de ambos temas, recopilación de datos desagregados por sexo y capacitaciones. Luego el comité que hace informa los avances de su trabajo a la comisión administradora del acuerdo, que regularmente cada un año, cada 2 años se reúne para poder ir evaluando el estado de la implementación de los capítulos. Por ejemplo, en el caso de Brasil, que también tenemos un acuerdo que incorpora un capítulo de género de MIPYMES, un capítulo de MIPYMES específicamente en este caso, que ha pasado que el trabajo de este comité de MIPYME, en conjunto con Brasil, ha permitido 3 importantes instrumentos que permiten la cooperación entre instituciones, por ejemplo, como ProChile y APEX, que es la Agencia de Promoción de Exportaciones de Brasil, entre el Servicio de Cooperación Técnica Cercotec de Chile y el par brasilero, que es SEBRAE, que es un servicio brasileño de apoyo a las micro y pequeñas empresas, entre la Corfo y el BNDES, que es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, sobre colaboración en el sector de cooperativa. Todo eso se produjo a partir del trabajo que hace este comité. En el caso de Uruguay, donde también incorporamos un capítulo de género y comercio, esto ha permitido algunos números interesantes, aparte del trabajo del comité, que es una tasa de crecimiento de las empresas lideradas por mujeres que ha sido significativamente mayor que de las mujeres en países con los cuales no hemos suscrito capítulos de género y comercio. Entonces, en el caso de Uruguay, esta tasa de crecimiento es 7,6% entre el 2019 y el 2024. En el caso de los otros países, 0,98%, o sea, menos de un 1%. Y esto ha hecho que Uruguay tenga un salto, digamos, en el destino de las exportaciones de las empresas lideradas por mujeres. Y finalmente, solo para compartir algunos ejemplos de mujeres que además también son pequeñas empresas que nosotros hemos apoyado a partir del trabajo de ProChile y con el énfasis de estos acuerdos que contribuyen a su sector económico regional. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Novamines, una empresa de María Alejandra Jiménez en Antofagasta. Es una empresa proveedora de la minería que está exportando sus servicios ingenieriles para optimizar el mantenimiento en la minería de gran escala. Están exportando este servicio a países lejanos, Perú, pero también Sudáfrica, Marruecos. Está también el caso en Valparaíso de Enfusión, que es una empresa liderada por Daniela Campillay, que hace infusiones de hierbas y té, que también están exportando fuera de Chile. Y está el caso de Mico Nativa, que es una empresa de Paula Aguilera Ñonquepan. Es el primer bioproducto inoculante de hongos que fortalece el crecimiento de las plantas. Es una empresa biotecnológica y permite también avanzar en sectores económicos no tradicionales, porque algo que le da la incorporación de MIPYMES y empresas lideradas por mujeres a la economía es diversidad. Diversidad en términos productivos, digamos. Los productos que exportan son distintos que los tradicionales. Eso con respecto al acuerdo de modernización con México. Muy bien. Gracias, subsecretaria. Sí, voy a ofrecer la palabra al diputado Chalper. Sí, gracias, presidente. Por supuesto, saludar a la subsecretaria. La verdad que agradecer, por supuesto, la minuta que se nos envió. Si me permite, presidente, yo creo que aquellos que defendemos el multilateralismo, que hoy día la verdad que usted sabe no lo demos por algo dado, tenemos que ser extremadamente exigentes en que los instrumentos que surjan del multilateralismo efectivamente redunden en resultados beneficiosos para nuestro pueblo, especialmente pensando en la enorme cantidad de recursos comprometidos en las agencias internacionales. Aquí lo que se nos dice
es que efectivamente habría una brecha, tanto respecto de emprendimientos o empresas lideradas por mujeres, como aquellas que se califican como MIPYME, donde, cito el documento, habría obstáculos estructurales que limitan su participación plena y efectiva en beneficio del comercio internacional. A partir de ahí se nos ofrecen medios de acción que, si me permite, presidente, tienen mucho que ver con dos medios. Uno, la creación de estructuras, comités, consejos, en fin, y suscripción de documentos. Digamos, serían los dos instrumentos que se ofrecen. Y después, si usted se fija, presidente, y se va a la página 6, ahí hay algunas bajadas. Dice, estas actividades pueden incluir la identificación de brechas y barreras, o sea, diagnóstico, el intercambio de buenas prácticas en materia de género. Yo la verdad que no sé muy bien qué significa eso. La recopilación de datos desagregados por sexo como insumo para la formulación de política de pública, es decir, estudio y evaluación, y capacitaciones en diversas temáticas como comercio electrónico, procesos exportadores y entre otras cosas acordadas por las partes. Es decir, esos serían los instrumentos de aplicación. Yo en lo personal, presidente, a mí me gustaría saber concretamente en qué redunda eso. Es decir, concretamente, ¿cómo le mejora la vida a una exportadora chilena eso? ¿Se fija? Y eso creo que es muy importante que nos lo exijamos, porque si no, de otra manera, uno dice, bueno, a ver, el ciudadano lo que observa es que a partir de este tipo de agendas, que datan desde el 2018, entiendo, con Uruguay, no habría una cosa muy concreta, entonces le quiero pedir a la subsecretaria que me cuente concretamente en qué significa. Después, presidente, de este tipo de suscripciones surgen comités, donde se nos dice que normalmente los de género están compuestos por Subrey y el Ministerio de la Mujer. A uno le llama la atención que no esté metido ahí el Ministerio de Economía, para serle franco. ¿Y por qué no está metido también el Ministerio de Educación? Si lo que se nos dice es que hay brechas en materia de formación de capacidades para las mujeres. Yo la verdad que me encantaría saber por qué no es así. Después, en los comités que se crean para el estímulo de las MIPYMES, se nos dice que lo conforman Subrey y el Ministerio de Economía. Cuando se habla del Ministerio de Economía, presidente, se piensa en Corfo, se piensa en Cercotec, porque el Ministerio de Economía, usted y yo sabemos que es bastante inocuo, salvo en lo que respecta a sus servicios dependientes, que son los que efectivamente manejan los recursos. Y preguntarle también por su intermedio a la subsecretaria, en el mejor de los espíritus, ¿por qué esos comités no forman parte del mundo privado? ¿Por qué no está la CPC? ¿Por qué no está la SOFOFA? ¿Por qué no está SECH si estamos hablando de MIPYME? ¿Forman parte? ¿No forman parte? Probablemente me van a decir es que siempre se ha hecho así. Bueno, es que eso para mí no es un argumento, ¿se fija? Entonces me gustaría saber si se puede innovar en una cosa como esa. Y termino, presidente, en la página 7 se nos cuenta el impacto, y la primera frase es, los datos para medir el impacto de una estrategia política comercial son aún incipientes. Presidente, el primer convenio es del 2018. ¿Cómo en 7 años no vamos a poder medir el impacto? Fíjese que desde el 2019 en adelante tenemos países tan representativos como Canadá, Argentina, Brasil. O sea, usted me va a decir que en 6 años de implementación no somos capaces de tener clarísimo cuánto esto realmente ha impactado en las empresas en materia de mujer, en las empresas, en las MIPYME. O sea, ¿cuál es el impacto real? Porque vuelvo al punto inicial, el minuto en que el multilateralismo no es pacífico, nosotros tenemos que exigirnos mayor accountability. Y por lo tanto, que a mí me digan que a 7 años de implementación las cifras son todavía incipientes, a mí me parece que eso no es posible. Después se me entregan algunos datos respecto de lo que habría ocurrido en relación a Uruguay, que es esperable porque es el primero con el cual celebramos convenios de este tipo. Y se me dice que, a diferencia de lo que ocurre con las empresas lideradas por hombres, que crecen en un 5,5%, en el caso de las que lideradas por mujeres crecen en un 8,3%. Y se dice que eso es una cosa potente. ¿En relación a qué? ¿En contraposición a qué? A mí todavía me siguen pareciendo cifras bastante bajas si es que había una estrategia específica en esa dirección. Y tampoco nos dejan tan claro, presidente, de qué orden de magnitud estamos hablando, porque claro, se dice, pasamos de 155 compañías en el 2019 a 213 en el 2023. Me llama la atención que no tengamos la cifra al año 2025, para serle franco. Pero ya, al 2023 nos dicen, hemos pasado de 155 a 213, donde los rubros en atención son servicios, cartulinas, multicapas, filetes de salmones, galletas, papas preparadas, puré, etcétera, etcétera. ¿De qué orden de magnitud estamos hablando en términos de la interacción comercial? Estamos hablando de qué orden de monto, porque usted puede tener muchas empresas, pero quizás esa empresa tiene una participación de mercado muy baja. Entonces, yo ahí, presidente, pediría un poquito más de pormenorización. Yo la verdad que cuando fui muy insistente en exigir que nos aterrizaran, pues nos dicen, mira, esta suscripción de capítulos especiales en materia de género y en materia de MIPYMES son importantes para el desarrollo del comercio inclusivo. Bueno, pero a ver, ¿importantes para qué?
¿En qué sentido? ¿Con cuántas cifras? Exigirnos menos que eso me parece a mí, presidente, que es no tomarnos en serio el cuestionamiento legítimo que surge en la ciudadanía de cuánto de estos esfuerzos que le cuestan millones de dólares a Chile realmente redundan en una mejor situación para las personas de a pie en Chile. Gracias, presidente. Bien. Subsecretaria. Muchas gracias, diputado, por todas sus preguntas. La verdad es que todas muy pertinentes, diría yo, y una oportunidad también para responder el esfuerzo que se ha estado haciendo durante este gobierno en poder justamente evaluar el impacto de estas iniciativas, que son tanto de carácter bilateral, como un esfuerzo de acuerdo entre partes, como en este caso con México, como de carácter multilateral, ¿sí? Entonces, en este caso, son compromisos entre pares. Y una de las cosas que hemos estado haciendo concretamente es reforzar justamente la dirección de estudio de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, incorporando nuevas metodologías y nuevos datos. De hecho, el año 2023 se publicó la 7ª versión de la radiografía de la mujer exportadora, donde se incorpora por primera vez datos administrativos del Servicio de Impuestos Internos para poder hacer ese estudio que hasta ese minuto no teníamos y por lo tanto por primera vez medir las brechas. Y en ese estudio, además, algo interesante que resultó de conocimiento fue no solamente estudiar las brechas en términos de participación de las mujeres, de las empresas lideradas por mujeres y por hombres en los distintos sectores económicos y en las distintas regiones, sino que también se hizo un estudio sobre los destinos de las exportaciones. Y ahí, en los destinos de exportaciones se producen diferencias relevantes. No así en la participación regional y en la participación por sector económico, lo que nos entrega además información interesante sobre los mecanismos que podrían estar detrás de la participación de las mujeres en la economía, que tiene que ver también con participación en países donde también existe una alta participación de mujeres. Por ejemplo, las mujeres exportan más a América del Norte, Europa, y los hombres exportan más a Asia. El orden de magnitud del valor de las exportaciones está relacionado también directamente con la participación en términos de proporción. Entonces, aproximadamente un 30% de las empresas que exportan son lideradas por mujeres, aproximadamente un 30% también de las exportaciones son de esas empresas. Son en rubros, además, económicamente similares a las empresas lideradas por hombres. Entonces, no hay aquí un tema de diferencias en la definición, por ejemplo, de cuáles son las contribuciones en los distintos sectores. Sin embargo, de nuevo, los destinos de las exportaciones varían. Con respecto a las MIPYMES, también se han hecho esfuerzos importantes de eso. De hecho, me recordaba aquí mi jefe de asesores que el 19 de mayo les enviamos también la última versión de la radiografía de la mujer exportadora para que la puedan mirar con mayor detención, porque hay muchos datos interesantes. De hecho, lo interesante de la última versión es que se incorporó un estudio en profundidad de casos específicos de mujeres exportadoras en distintos rubros de la economía. Y hicimos un lanzamiento hace no mucho, de hecho. Por otro lado, en los casos de MIPYMES, lo que hemos encontrado también con información que se ha generado por el trabajo de la Dirección de Estudio de la SUBREI durante estos años, es que las MIPYMES ayudan efectivamente a diversificar la canasta exportadora, porque cada una de ellas exporta productos distintos entre ellas. Y eso está directamente relacionado con el objetivo de productividad y crecimiento. Mientras más cosas distintas como país sabemos hacer, también más productivos somos y más oportunidades tenemos de crecer. Y de hecho han crecido el número de empresas exportadoras a niveles
también récords, que es lo que ha mostrado la cifra de exportación en general en los últimos años. Eso por una parte en el impacto cuantitativo. Además, este es otro dato que también hemos recogido estos años, 90% del valor de las exportaciones en Chile se genera en regiones distintas a la región metropolitana. Y por lo tanto, este sector y las MIPYMES y los distintos, en las distintas regiones son parte sustantiva del desarrollo económico de las regiones también. En las distintas áreas, ¿no? Las distintas regiones tienen distintos también sectores económicos más importantes. Como yo mostraba recién, en el caso de la empresa de proveedora de servicios ingenieriles en Antofagasta, hay todo un ecosistema de pequeñas y medianas empresas que provee servicios a la industria más grande, a las grandes empresas mineras, que hoy día ya están exportando esos servicios que ayudan también a complejizar la canasta exportadora, a diversificar y aumentar la diversidad del crecimiento. Eso en la parte cuantitativa. Por supuesto que hay mucho que todavía avanzar. Cuando nos referimos a lo que se refiere a la minuta, se refiere a trabajo científicamente muy complejo, y eso estamos también avanzando en colaboración con el par de SUBREI en Canadá. De hecho, hemos adoptado un modelo para evaluar cuantitativamente el impacto de estos acuerdos en las distintas variables del comercio inclusivo. Y se está trabajando eso. Eso es algo que no se había hecho con ese énfasis antes, y durante estos años hemos estado impulsando ese tema también. Además, en el tema de participación del sector privado, no lo dice la minuta, pero nosotros contamos con unas mesas de comercio inclusivo que incluye no solo otros participantes del sector público, sino que también del sector privado. Entre otras está ASECH, Conupia, Conapime y varias otras corporaciones de mujeres, emprendedoras, la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud, la Convergencia Nacional de Gremios MIPYMES y Cooperativas. Todos ellos se reúnen regularmente para poder ir dando seguimiento justamente a los compromisos de Chile en materia de comercio inclusivo, y participan activamente en estas mesas. Y también esa información está pública en la página web de la SUBREI, tanto las actas de esas reuniones como quienes participaron ahí. Son las mesas de nuevo, de comercio inclusivo, están lideradas por la Dirección de Asuntos Multilaterales, donde está el Departamento de Comercio Inclusivo de Chile. Eso por otra parte. También parte del trabajo de que se desarrolla aquí tiene que ver con la Agencia de Promoción de Exportaciones de Chile, con ProChile, que traduce estos compromisos en cooperación bilateral entre agencias de promoción, y ProChile tiene también un trabajo muy coordinado con el sector privado. Justamente es para el sector privado estos acuerdos y compromisos. Participan, como ya dije, otras agencias del Estado en estos comités, se van convocando. Decíamos, lidera de parte de SUBREI y el Ministerio de Equidad de Género o el Ministerio de Economía, pero se convocan obviamente a los demás servicios o ministerios en la medida que se necesite. Entiendo que contesté todas las preguntas, o si se me quedó algo me avisa. Bien, muchas gracias, subsecretaria. Vamos a someter a votación este primer acuerdo. Perdón, diputado Schubert. Perdón, lo olvidé. Diputado Stefan Schubert. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Por su intermedio, saludo a los presentes, a nuestros invitados. A ver, yo agradezco que por primera vez, después de preguntarlo muchas veces, llegó una respuesta respecto a qué se entiende por una empresa liderada por mujeres. De verdad que lo esperaba y hasta ahora nadie lo había podido contestar. Yo insisto con que aquí hay obligaciones que
Es positivo fomentar la exportación de mujeres, ya lo ha señalado la subsecretaria y lo han señalado también las cifras, que exportan bien y además que es bueno que lo podamos promover. Lo que sigo sin entender es por qué esa promoción o ese intercambio incluso de información con otros países tiene que necesariamente pasar por una obligación del Estado de Chile a través de un tratado internacional con otros países, que es exigible, porque es un tratado internacional. Cuando podríamos lograr el mismo objetivo sin un tratado internacional y no nos obligamos con otro país. Pero aquí nos estamos obligando en un tratado que es sobre libre comercio y en este caso un capítulo especial para pequeñas y medianas empresas. Y viene este capítulo que la verdad es que podría no estar y nosotros podríamos seguir fomentando de manera activa la exportación por parte de mujeres. Aquí hay obligaciones del Estado de Chile para, según la misma minuta del Ministerio, establece la responsabilidad de implementar leyes y políticas que fortalezcan la participación de mujeres en el comercio, porque es un tratado que hay que llevarlo adelante, por supuesto. Hay costos también, que tampoco se han transparentado. El capítulo crea un comité de género y comercio, encargado de supervisar el cumplimiento de los compromisos, coordinar actividades de cooperación. También incluye mecanismos de consulta pública, la recopilación de datos, etcétera. Eso alguien lo tiene que hacer y eso se tiene que establecer. Pero viene en esta minuta una explicación finalmente de qué es una empresa dirigida por una mujer. Y dentro de esto se dice que es aquella donde a lo menos un representante legal sea de género femenino, dice la minuta, o de personas jurídicas, estamos hablando de personas jurídicas en primer lugar, una persona jurídica donde el representante legal sea a lo menos uno mujer, y personas jurídicas que adopten el nombre de personas naturales identificables como mujeres. No lo entiendo bien, me imagino que una persona jurídica, que la razón social de esa persona jurídica tenga el nombre de una mujer, o sea, Motores Santa Marta sería una empresa femenina, ¿eso? Si lo pudiera explicar, por favor, para entenderlo. Y donde el representante legal sea de género femenino. Pregunta práctica y honesta. Una empresa donde los dueños son todos hombres, donde los gerentes son todos hombres y donde hay varios representantes legales todos hombres, pero uno es mujer, ¿califica como empresa femenina? Según esto, sí. ¿Eso es lo que estamos haciendo? Eso sería una empresa femenina. Todos son dueños, representan, todos son hombres, pero hay una mujer que representa. ¿Qué pasa si esa mujer es despedida y reemplazada por un hombre? Estamos en la mitad del proceso. ¿Dejó de calificar como empresa femenina, empresa de mujer? Entonces no entiendo la práctica. Porque eso puede ocurrir. El buque puede ir en la mitad de la exportación y echaron a la representante legal y contrataron a otro, resultó que era hombre. ¿Qué hacemos? Se nos cae todo el sistema. Entonces, esto debería ser una discusión legal, de proceso de ley, no de tratado internacional. Porque la discusión de proceso legal es distinta. Porque ahí nosotros escuchamos a expertos, ahí nosotros presentamos indicaciones, ahí podemos hacer votación separada, lo que no podemos hacer aquí. Entonces, a través del subterfugio de un tratado internacional, se están incorporando miradas ideológicas en el ordenamiento jurídico chileno, sin que podamos tener la discusión de una ley. Eso es lo que a mí me parece que no es justo y que no corresponde. Esta misma discusión la deberíamos tener de manera transparente, no meterla entre medio de un tratado, así como, varias cosas, porque el tratado es de libre comercio, en este caso es de MIPYME. Tengamos la discusión, yo no tengo problema con que la tengamos, pero tengámosla en los parámetros donde podemos todos aportar, porque aquí o lo votamos a fardo cerrado a favor o lo votamos a fardo cerrado en contra, y creo que no es justo, porque es un tema muy relevante. Y de nuevo, ¿vale la pena que nos obliguemos internacionalmente para esto? Con el ejemplo tal cual, de la empresa donde cambia el representante legal. Entonces, lo estamos asociando a otro asunto. Y la inclusión, ¿por qué no nos preocupamos de la inclusión, por ejemplo, los exportadores discapacitados? ¿Por qué no nos preocupamos respecto de los exportadores de zonas distantes, de zonas de difícil acceso que ocurren en nuestras regiones? Tal vez fomentar su exportación también es muy valiosa, pero vemos aquí un intento de este tema, una y otra vez, recurrente. ¿Y qué pasa con los otros temas? Y repito, esto no es necesario que esté en un tratado internacional, y si queremos tener una discusión de esto como una política de Estado, me parece excelente, pero hagámoslo de cara a la ciudadanía a través de un proceso legislativo y no así entre medio de un tratado que es para otra cosa, para meter este tema. He dicho, muchas gracias. Bien. En votación. Señor secretario, por favor. Señora Castillo, ¿cómo vota usted? Presidente, yo quiero votar a favor, pero a mí no puedo dejar pasar lo que me señaló el diputado que me antecedió, toda vez que las políticas públicas y también el marco internacional va en proyección a la perspectiva de género. Acá no se está hablando de la manera tan taxativa como lo ha planteado el diputado Schubert en relación a empresas de mujeres, que en la mitad de la transacción, ¿cierto?, se cae un nombre femenino, por lo tanto se queda sin efecto un tratado. Estamos hablando de perspectiva de género en políticas y eso es todo. Entonces yo creo que
nada más que plantear que es un avance, es un desarrollo y ojalá esperar que todos los diputados y diputadas vayamos hacia ese proceso de no retroceder. ¿Ya? Muchas gracias, presidente. Mi voto es a favor. Señora del Real, ¿cómo vota usted? Señor González, ¿cómo vota usted? Es que estamos en votación. Gracias, presidente. Señor González, yo, ¿cómo vota? la verdad es que la pregunta que hizo, estoy en el puesto del diputado Lavé. Estoy por este lado. Sí, es un cambio significativo en esta, para bien o para mal. Cuando preguntó el diputado Schubert hace tiempo qué significa que una empresa sea femenina, ¿sí? A mí me pareció una pregunta legítima. Y ante las respuestas que son correctas, ¿no? Uno piensa, bueno, ¿qué tanto va a ayudar a las mujeres? Y creo que él tiene razón en eso. Yo voy a aprobar de todas maneras esto, presidente, porque creo que lo contrario significaría entrampar algo, pero creo que falta más, o sea, que efectivamente se defina muy bien, no de una manera tan simbólica y poco útil, sino que tiene que ser algo más contundente. Y yo no sé, no creo que sea materia de necesariamente de una ley, pero sí cuando se tramitan estos tratados poder exigirse más, unos y otras, ¿no? Ambas partes. Porque si está en la declaración y no está bien bajado a terreno, entonces un poco maquillaje, ¿no? Yo quisiera que pudiera ser un poco más contundente. Eso, presidente. Señor Lavé. Voto a favor del señor González. Señor Moreira. Me abstengo. Señora Muñoz. Señor Sáez. A favor. Señor Chalper. Que tengo varios al final. Señor Chalper. Señor Schubert. Señor Schubert, perdón. Señor Soto. Señor Undurraga. Señor Venegas. Señora del Real. Gracias. A mí me parece que realmente es más burocracia, declaración de buenas intenciones y en el tema de algo concreto hacia las mujeres no le veo ningún resultado. Sin embargo, tiene una parte relativamente mejor que es la de las pymes, por lo tanto me abstengo. Señor Chalper. Mire, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes, presidente, de que muchas mujeres hoy día, dueñas de hogar, madres, que no reciben pensión de alimentos, la única manera que tienen de llevar el pan a su casa es a través del emprendimiento, de emprender, de constituir MIPYMES. Y por lo mismo yo ahí tengo una diferencia con el diputado del Partido Republicano, Schubert. Entonces yo creo que es bueno que existan empeños por parte del Estado para estimular la participación femenina en la actividad económica. Y por lo tanto ahí efectivamente tenemos un matiz. Para nosotros eso es importante. Ahora, dicho eso, yo le confieso que a mí me habría gustado exigirnos un poco más, es lo que se decía aquí, ¿no? Exigirnos más en que esto realmente baje en resultados concretos para las personas y no solamente redunde en protocolos, acuerdos, comités, reuniones. Y por lo tanto yo ahí creo, y esto no es solamente tarea del actual gobierno, sino que también de los que siguen, que hay que exigirse más, presidente, en que esto baje. Yo voy a votar a favor, porque creo que no podemos, digamos, perdernos en que estimular el trabajo de las MIPYMES y estimular el trabajo que fomente el emprendimiento femenino es central para el desarrollo de Chile, pero sí quiero pedirle al gobierno, por su intermedio, presidente, que se asuma un compromiso de exigirse más accountability, de exigirse más resultados concretos, porque la verdad que tenemos un desafío, aquellos que creemos en el multilateralismo, de verdad hacer patente a la gente que estas cosas redundan en soluciones concretas, porque si no,
es esperable la crítica que hemos escuchado respecto a las burocracias internacionales, que yo a ratos suscribo bastante, porque no es suficiente permitirnos ideas generales, hay que exigirse cosas concretas. Gracias, presidente. Señor Milosevich. A favor. Ocho votos a favor, presidente, ninguno en contra, 4 en abstenciones. Aprobado el proyecto. Muy bien. Ha aprobado el proyecto. Diputado informante, presidente, usted. Bueno. Es que Si no me da opciones, ese es el orden. Sí, subsecretaria. Quizás un poco a deshora, pero no quería dejar pasar las preguntas, digamos. Y una invitación, la verdad. La invitación primero es a que revisen con detención la última versión de la radiografía de la mujer exportadora. Esta radiografía tiene 300 páginas aproximadamente e incorpora una sección especial justamente de identificación del aporte con casos bien específicos de mujeres líderes de empresas que están exportando y lo emocionante que es ver el impacto que ha tenido realmente en las personas esta política. Entonces quería invitarlos un poco a ver eso, porque se hizo un esfuerzo de parte del Estado de ir a entrevistar a todas estas mujeres de todo Chile, y ahí hay un reconocimiento muy importante. Lo segundo es que los acuerdos son bilaterales, y en ese sentido el diputado Schubert hace una excelente pregunta: ¿por qué esto no lo hacemos nosotros nomás y la tenemos que hacer con otros? Y parte de la respuesta está justamente en esta diferencia en los destinos de las exportaciones de mujeres, que son distintos. Y eso indica que los compromisos bilaterales con otros levantan un poco los estándares. Si, por ejemplo, nosotros estamos más arriba que otro país y hacemos un compromiso donde nosotros estamos más cercanos que otro, levantamos el estándar en el otro país, que permite más oportunidades para nuestras mujeres. Y al revés, si nosotros firmamos acuerdos con otra economía que está más cerca de mayores estándares que nosotros, nos obliga a nosotros también a mejorar nuestros estándares. Y por lo tanto las oportunidades que tienen las mujeres en el sector exportador se incrementan. Y por eso Chile ha hecho el esfuerzo. Y esa es la razón por la cual están estos acuerdos bilaterales, además de los multilaterales. Por otra parte, los comités no tienen gasto, no irrigan gasto público. En general, lo que hacen es incentivar, digamos, el trabajo colaborativo entre los distintos órganos del sector público y con el sector privado. Entonces yo diría que esto está lejos de ser simbólico, esto es algo real que impacta a la gente en términos reales, a muchas mujeres y sus hogares en las regiones, y es una fuente de mayor equidad en los beneficios que tiene la internacionalización de Chile, que es, sabemos, muy importante para la economía nacional. Y los invito finalmente de nuevo a ver esta radiografía para que vean ahí los casos y en sus regiones también puedan visitar estas empresas. Sí, que es un poco el esfuerzo que también hemos hecho. Súper, muy bien, muchas gracias, subsecretaria. El segundo orden de la tabla, vamos a iniciar el estudio del proyecto originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que aprueba el Tratado sobre el Derecho de Patentes, adoptado en Ginebra el 1 de junio del 2000. Para esos efectos, la subsecretaria tiene otra presentación. Aquí está. Bien, subsecretaria, le ofrezco la palabra. Sí. Muchas gracias. Me acompaña también el director de INAPI, que se encuentra aquí. Director, por favor, bienvenido. Por favor. Este es un proyecto que aprueba un tratado, que es un tratado sobre el derecho a patentes.
Este sí es un acuerdo multilateral en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, que es el foro mundial que dedica a la generación de servicios y política en temas de propiedad intelectual. La OMPI administra hoy día 28 tratados internacionales, de los cuales 5 son sobre patentes, y este, que es el Tratado sobre los Derechos a Patentes, fue adoptado por la OMPI el año 2000 y cuenta a la fecha con 43 Estados miembros. Entonces, ¿qué son las patentes? Bueno, las patentes son derechos que otorga el Estado a un inventor para proteger una invención por un tiempo limitado, son 20 años. Y entonces este derecho permite excluir a otros de fabricar, usar o vender la invención sin autorización, ¿sí? Entonces es un reconocimiento también a la invención y a ese inventor. A cambio, el inventor debe explicar cómo funciona su invención y permitir que ese conocimiento quede disponible para la sociedad y, por lo tanto, junto con reconocer la invención, también la disponibilidad del conocimiento implica también un aumento de conocimiento a nivel colectivo. Una patente solo se concede si la invención es nueva, no evidente y aplicable industrialmente. ¿Qué hace este tratado? Bueno, este tratado en realidad es sobre procedimientos administrativos, no sobre derechos. Establece estándares comunes para la tramitación administrativa de las solicitudes de patente, simplifica procesos y reduce el riesgo de rechazos por motivos formales. La idea es estandarizar básicamente estos procedimientos de manera de reducir el riesgo de los distintos inventores a nivel también mundial. ¿Qué no hace este proyecto? Este acuerdo, digamos, de patentes, de derecho a patentes, no cambia las reglas sobre las cuales se puede patentar. En el caso de Chile, no modifica los derechos sustantivos que otorgan las patentes y no obliga a conceder patentes extranjeras. Esto no hace este tratado. La idea de este tratado o el objetivo es armonizar, como ya dije, estandarizar, agilizar procedimientos. Los principales beneficiarios de este acuerdo son usuarios del sistema, o sea, inventores y solicitantes de derechos de patentes. Estos deben presentar estas solicitudes a INAPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en Chile, la información que se requiere para patentar, y este tratado establece una lista máxima de requisitos formales, entonces de alguna manera también permite dar cierta certeza en este ámbito. El contenido específico del tratado uniforma los requisitos mínimos para la obtención de una fecha de presentación y procedimiento, unifica el conjunto de requisitos formales aplicables a las solicitudes presentadas ante las oficinas del INAPI. Estos están en el acuerdo, en el Tratado de Cooperación en Materias de Patentes. Establece formularios internacionales tipo, entonces también en ese sentido facilita esto, que deberán ser aceptados por todas las oficinas de los países que forman parte de este acuerdo. En resumen, establece procedimientos simplificados y contribuye por lo tanto, a disminuir los gastos también de las solicitantes y de las oficinas que administran la entrega de estas patentes. Además, prevé mecanismos para evitar la pérdida accidental de derechos sustantivos, facilita la presentación de solicitudes por medios electrónicos, por ejemplo, otorga la posibilidad de que las partes que forman parte de este acuerdo excluyan las comunicaciones en papel y que recurran únicamente a las comunicaciones electrónicas, y también el acuerdo establece un conjunto de requisitos máximos a exigir al inventor. Potencial impacto es más que nada desde una perspectiva más general, reafirma el compromiso de Chile en este ámbito, en un organismo multilateral que es el líder en esta materia y por lo tanto fortalece también el multilateralismo de Chile. También constituye una señal
de internacionalización y protección de la innovación y el emprendimiento de chilenos en el extranjero, y refuerza nuestro compromiso en materia de comercio exterior porque sirve como incentivo adicional a la atracción de inversión extranjera, que contribuye a la imagen de Chile como un polo regional de innovación también. Y estas son algunas de las cosas que miran también los inversionistas extranjeros al llegar a Chile. El tratado, este proyecto, que es la ratificación de este tratado, no irroga mayor gasto fiscal, y su implementación corresponde principalmente al establecimiento de estándares normativos ya vigentes, por lo tanto tampoco hace cambios legislativos internos, y más que nada esto refuerza de nuevo el multilateralismo de Chile en este ámbito, que está dirigido por el INAPI. Eso, aquí. Muy bien, subsecretaria. Me ha pedido la palabra el diputado Undurraga. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la subsecretaria y todo su equipo. Se nos pide que aprobemos un tratado que fue adoptado en Ginebra el 1 de junio del año 2000, de hace 25 años. Entonces, mi pregunta tiene tres partes. Si es tan importante, ¿por qué nos demoramos 25 años? Si no es importante, ¿qué sentido tiene aprobarlo? Y finalmente, si esto es un rezago y nos estamos poniendo al día, que probablemente sea el caso, ¿cuántos más hay de esta naturaleza? ¿Cuántos más hay en el cajón que debiéramos aprobar y ponernos al día? Eso básicamente. Anticipo desde ya que estoy de acuerdo con el contenido, si no, me parece que no es controversial. Sí. Pero me llama la atención que estemos mirando algo del 1 de junio. Hoy día, 10 de junio, ¿no? Pero del año 2025 hoy día, y esto es del año 2000, hace 25 años. Eso, presidente. Bien, subsecretaria. Sí, para la historia del detalle específico, yo igual le voy a pedir al director del INAPI que pueda contar la historia. Sin embargo, en términos muy generales, nosotros como país, digo, hemos estado gradualmente avanzando en materia de compromiso de propiedad intelectual, en la cual, en el ámbito justamente del comercio, y se ha hecho un esfuerzo, digamos, por avanzar gradualmente, ¿sí? Sin embargo, el detalle ahí lo tiene Esteban. Bien, le ofrezco la palabra a don Esteban Figueroa, director de INAPI. El botón negro de abajo, ese. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente, la OMPI, que es la Agencia de las Naciones Unidas especializada en los temas de propiedad industrial, es una agencia que hoy día administra ya 28 tratados internacionales. Chile hoy en día ya ha suscrito 15 de esos tratados. Y hay de distinto tipo. Hay algunos que son más sustantivos y después hay otros que son cuestiones más procedimentales, de forma, incluso de clasificación. Se ha desarrollado efectivamente una adhesión, como incremental respecto a esto. Porque, por ejemplo, en el año 2009, Chile ya adhirió al Tratado de Cooperación en materia de patentes, que es el tratado, diría yo hoy día, que es la columna vertebral del sistema internacional de patentes. ¿Ya? Está completamente implementado y eso hoy día Chile, digamos, forma incluso parte dentro de las autoridades internacionales del PCT. Solo 23 países tienen ese estándar y Chile es uno de esos 23 países que juega ese rol a nivel internacional. Posteriormente, por ejemplo, se adhirió al Protocolo de Madrid, que es el Sistema Internacional de Marcas, el cual también fue implementado el año 2022, entró en funcionamiento. Y recién el año pasado fueron aprobados 4 tratados sobre clasificación internacional. Entonces hemos ido progresivamente porque si no sería un paquete realmente un poquito difícil de abordar con tantos tratados. Hoy en día el PLT es básicamente la extensión del PCT, del Tratado de Cooperación en materia de patentes, que regula el ámbito internacional, a lo que se denomina la fase nacional, que es el contexto nacional. Es simplemente esa extensión. Y básicamente lo que hace es
establecer estos estándares formales que son más o menos análogos para muchos países, y de esa manera los chilenos que cumplen ese estándar formal pueden ir al extranjero cumpliendo esos estándares. Hay que entender que el sistema internacional tiene el requisito de la territorialidad. Por lo tanto, cuando uno quiere obtener protección sobre patentes o marcas, hay que buscarla en ese país. Y por lo tanto uno se somete a las prácticas locales de cada uno de los países y también a las formalidades, lo cual puede generar bastantes complicaciones y costos adicionales, ¿no? Por eso que de alguna manera efectivamente tenemos esta tarea pendiente, ¿no? Pero hemos sí adoptado los tratados que yo diría hasta ahora son los más sustantivos, que es de patentes, de marcas, y después queda uno por ahí de diseño industrial, pero que es menos complicado, ¿no? Sí, me ha pedido la palabra el diputado Schubert, luego el diputado Undurraga. Bueno, muy bien, diputado Undurraga. Es sobre el punto. Muy bien. Pedirle al director de INAPI, presidente, por su intermedio, que nos envíe la nómina de los 14 no suscritos todavía por Chile. De los 28, dice que hay 13 que están listos, me imagino con este el 14. Hay otros 14 que faltan, si nos pueden enviar la nómina. Bien. Perfecto. Muy bien. Diputado Schubert. Presidente. Bueno, buenas tardes, señor director. Por intermedio de usted, señor presidente. Nosotros cuando suscribimos el acuerdo con la Unión Europea, fue una gran transformación para INAPI, para las normas que regulaban las patentes, marcas y todo eso. Y recuerdo que después tuvimos otra modificación importante. Este tratado, ¿qué ventaja o qué novedad reporta para la regulación que ya tenemos a estándar europeo de la institución que usted dirige? Muchas gracias. Director, por favor. Muchas gracias por su pregunta. Efectivamente ha habido mucha renovación en la legislación. La última fue la que nosotros denominamos ley corta, que entró en vigencia en junio del 2022. Y en ese minuto se adoptaron bastantes instituciones que vienen a modernizar todo el sistema de propiedad industrial, tanto de marcas como de patentes. Específicamente en el área de patentes se adoptó algo que es tal vez lo que más dificultaba la implementación del PLT, que era entregar la fecha de ingreso de una solicitud de patente sin establecer un pago como un requisito, ¿ya? Sino que se establecen 3 elementos mínimos, que es algo que parezca una solicitud de patente, que se aparezca un solicitante de manera a poder contactarlo y una solicitud propiamente tal de esta solicitud. Hoy día ese es el estándar que se adoptó el año 2022, pero dado que ya se hizo esa modificación en esa instancia, hoy día no es necesario hacer ningún cambio legal. De hecho, más bien nosotros internamente en el INAPI tendríamos que adoptar algunos formularios, actualizar algunos procedimientos, pero eso sería todo el cambio que tendríamos que realizar, ¿no? Eso. Muchas gracias. Muy bien. Queda bastante claro. Bien. Señor secretario, someteremos en votación el proyecto. Señora Castillo, ¿cómo vota usted? Señora del Real. A favor. Señor González. A favor. Señor Lavé. Señor Moreira. A favor. Señora Muñoz. Señor Sáez. Señor Chalper. Señor Schubert. Muchas gracias, señor secretario. Yo voy a fundar mi votación. Mi voto, lo voto a favor, pero creo que podemos reflexionar, o los invito a que reflexionemos respecto de la conveniencia de, insisto, obligarnos en materia internacional cuando no nos reporta beneficio directo o real. Lo digo porque acaba de señalarnos el director de INAPI que en realidad, fuera de unos formularios que habría que actualizar, no nos reporta beneficio a nosotros hoy día, porque ya la norma chilena se adelantó a este acuerdo que era del año 2000. Entonces, no sé, insisto, cuál es el afán de obligarnos internacionalmente, porque si es una ley nosotros la podemos modificar, pero cuando es un tratado bilateral o multilateral no es tan fácil, es bastante más complejo, generalmente queda. Y también me sorprende la respuesta que dio la subsecretaria respecto del tratado anterior,
donde a veces nosotros suscribimos tratados para que otros países mejoren sus normativas internas. No sé si nos conviene nuevamente obligarnos internacionalmente con un tratado internacional donde si no cumplimos incurrimos en una responsabilidad, digamos, tenemos que incluso indemnizar cuando el beneficio no es para nosotros, sino que sería para el otro. O sea, me parece súper bien que prosperen en otros lugares, pero creo que nosotros debemos velar por nosotros, y cuando nosotros subimos los estándares producto de ajustarnos a una legislación, como ocurrió con el tratado con la Unión Europea, como ocurrió con el libre comercio con Estados Unidos, México y Canadá, donde efectivamente tuvimos que superar y subir muchas normas locales con ocasión del tratado. Pero la verdad es que nosotros hacerlo y obligarnos internacionalmente para que otro país haga eso, la verdad no veo la utilidad para nosotros como Estado. Yo creo que tenemos que analizar si esa es una buena política en materia internacional, donde nos obligamos para que otros se beneficien y avancen. No le veo por lo menos sentido, y si me preguntan a mí, yo diría obliguémonos lo menos posible, solo cuando es indispensable, porque en realidad tiene una consecuencia. Mi voto, a pesar de aquello, es a favor. Gracias. Señor Soto. Señor Undurraga. Señor Sáez. Señor Mirosevic. A favor, señor secretario. Señor Venegas. 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Presidente, aprobado el proyecto. Muy bien, aprobado. Antes el señor Moreira. Muy bien, diputado Moreira, para que informe a la sala. Ya, presidente. Bien. Señora subsecretaria. Sí. Gracias, presidente. No quería dejar de aprovechar la pregunta del diputado Schubert porque me parece también muy interesante. Chile es un país que está muy integrado económicamente en el mundo. Nuestros productos llegan a lugares, pero muy lejanos. Y por lo tanto, cuando hablamos de elevar los estándares de otros, eso es para nuestro sector exportadores, para nuestras empresas. Eso va en beneficio nuestro, porque nosotros queremos también ampliar las oportunidades, la facilitación de comercio, la promoción, actividades de promoción con otros países. O sea, eso es en realidad para nosotros. Son estándares, elevación de estándares con otros países que nos benefician directamente, porque estamos integrados en el mundo. Esa es la razón. Espero haber contestado. No, que allá hayan estándares que permiten a nuestras empresas llegar a ese mercado. Y eso sí, porque eleva los estándares en la otra parte. ¿Son exportadoras mexicanas? Son compromisos de ambas partes. Entonces, eso permite a nuestras exportadoras llegar en mejores condiciones a otros países. Muy bien. Bueno, gracias, subsecretaria, por la aclaración. Diputado Chalper. Bueno, algo habíamos conversado en el chat, presidente, a ver si le podíamos pedir a la Secretaría que redacte una declaración de solidaridad con lo que ha ocurrido en Colombia respecto del intento de homicidio de uno de los candidatos presidenciales, el atentado, efectivamente, que ojalá hagamos una redacción y que esta comisión se sume a la comunidad internacional en la condena del hecho y en la solidaridad con el pueblo colombiano. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Habría acuerdo en la comisión para hacerlo? Acordado, la Secretaría queda con la misión de redactar, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, director, a su equipo, subsecretaria, muchas gracias.